Javier Milei se ha orinado encima de un montón de gente en el Foro Económico Mundial de Davos. Vamos a ir viendo trocitos de su discurso y también vamos a ver los trocitos del discurso de Sánchez, que ha sido increíble, ha sido imperial, glorioso. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Básicamente lo que está diciendo es que la herramienta esa de hablar constantemente de la lucha entre clases y esa serie de cosas empezó a perder fuelle hace muchos años. Y la socialdemocracia tuvo por necesidad inventarse una nueva creencia, una nueva idea para enfundar nuevos miedos, ¿no? A la gente que de hecho hoy se están palpando, son tangibles en la juventud a través de las estadísticas del colectivo de la medicina. Y entonces fabricaron el monstruo del heteropatriarcado, que les estuvo y les está dando negocio ya por décadas y muchísimo dinero. Mucha gente se está enriqueciendo, absolutamente se está volviendo millonaria a través de este tipo de idea, de esta política que sirve, y muy bien, para adquirir el poder, sirve para controlar a las masas, sirve para enfermar y debilitar a las masas y sirve para llenarse los bolsillos, como siempre. Aquí en España, sin ir más lejos, tuvimos esa famosa inyección de 20.000 millones de euros para un ministerio de igualdad que, lejos de no hacer nada, hizo mucho daño al pueblo. A través de todo lo que se legisló y se propugnó con los ideales del género y del feminismo, miles y miles y miles de familias sufrieron la injusticia legal que se sigue aplicando aquí en España. Muchas personas ya demostraron la falsedad y la acción de dinamitar dinero y desaparecer dinero, que es uno de los mayores talentos de este ministerio. Dinamitan millones de euros cada semana aquí en España, construyendo ideas de instituciones que no existen, de servicios que no se dan, de gente que tendría o debería estar en ciertos puestos desempeñando ciertas funciones que no existen tampoco. Y resumiendo, tenemos una organización criminal con todas las letras, entendiendo la connotación correcta de las palabras. Hay una organización criminal que está detrás de todo esto, que está al mando de los ministerios, que está al mando del gobierno, que está al mando del Estado y que se están llenando los bolsillos y llenando su ego a través de adquirir el poder a base de hacer daño a millones de personas, que además les aplauden. Hay algo que me apetece muchísimo y es ver la intervención de Pedro Sánchez, porque es increíble el mensaje que ha lanzado en esta increíble reunión. Paso. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Y como bien dijo el profesor Rayo, la justicia social ni es justa ni es social. Como siempre, no trato de lanzar ningún tipo de discurso político, ni ideológico, ni con ninguna idea clara para, de alguna forma, intentar convencer a alguien de algo, ni mucho menos. Siempre invito a la gente a que despierte su conciencia. Y respecto a este tema, yo creo que nos viene muy bien a todos salir fuera y preguntar, y ver y observar. Es decir, todos tenemos en nuestros entornos gente que está emprendiendo o intenta emprender nuevos negocios, que se hacen autónomos o que están intentando emprender ciertos proyectos en su vida, y para ello pues se inician en la vida laboral hablando de la gente joven o de la gente no tan joven. Y es que miremos donde miremos, nos encontramos con un Estado que cada vez
crece más, que cada vez interviene más y cada vez limita y coacciona más. Básicamente lo que dijo Sánchez es que tienen que arrimar el hombro todos los empresarios y que esto es muy importante, que el cambio climático, que hay que cuidar a los elefantes y a las feministas. Que básicamente es... Mirad, chavales, no os voy a hablar de economía, soy un cateto, soy un analfabeto en estos temas. Pero sí sé que tengo 35 años, que hace 20, cuando estaba estudiando y ya estaba trabajando, empezaba a trabajar con 16, 17, 18, las condiciones que yo veía en los trabajos no eran como ahora, eran mejores. Las condiciones en las que un chaval sin apenas recursos, no, digamos, una persona que no venía de una familia acomodada, tenía capacidades y tenía opciones y tenía alternativas para salir adelante por sí mismo. Hace 18 o 17 años no era tan normalizado y tan común el que una persona tuviera tanto impedimento y tantos límites a la hora de poder trabajar y pagarse su pisito, su apartamento, su casa, su alquiler, su coche, su carnet de conducir, su seguro, su combustible. Hoy eso prácticamente ya no se puede en la mayoría de personas. Y es que los muy ricos se hacen más ricos, los que eran normales se hacen pobres y los que ya eran pobres se hicieron feministas. Que siguen siendo pobres pero con paga. Cuanto más sigáis aplaudiendo las subidas salariales, más estaréis impidiendo a las empresas que puedan contrataros. Cuanto más estéis exigiendo a las empresas, creyendo que les hacéis algún favor, no sé, cuando vais de prácticas a alguna empresa, sin tener en cuenta el sacrificio que tiene que hacer alguien para tener una empresa en pie, para que tú puedas ir en prácticas, la cosa va a ir a peor. Cuanto más aplaudas que se sigan elevando y elevando y elevando las subvenciones, las pagas y los subsidios, así como así, sin entender de dónde viene el dinero, a base de apretar y apretar y apretar más y más y más y más a la gente que genera dinero, porque a la gente que más se le quita no es a los más ricos, a la gente que más se le quita es a la gente que menos tiene, pero que tiene negocios, porque es la inmensa mayoría de la gente que genera dinero respecto a los negocios, respecto a las empresas, es decir, la pequeña empresa. Es decir, gente como vosotros, gente como un asalariado, que en vez de estar asalariado, monta una empresa por su cuenta y a lo mejor contrata a alguien asalariado. Quiero decir, el que tiene una empresa no es un empresario y ya está, no. El que tiene un negocio, abre un negocio y sigue siendo lo mismo que un asalariado. Lo que pasa es que incluso se aprieta un poco más los huevos a veces y simplemente quiere trabajar para sí mismo. Es decir, no es ni mejor ni peor. Estáis todos y estamos todos en la misma bolsa, en el mismo saco. En España cada vez es más caro contratar gente. Y los negocios no pueden asumir esos costes. Y los negocios no pueden asumir esa subida salarial porque no pueden asumir las subidas de los impuestos, los cuales tienen que pagar sí o sí para poder comprar las cosas, para poder tener sus negocios en pie. Y al final los negocios cierran. ¿Esto en qué se traduce? En que en los últimos 3 años cerraron más negocios que nunca en España. Hay más paro que nunca, porque a pesar de que los datos que os den y la información que os den digan lo contrario, la realidad se puede contrastar y se puede consultar, y la realidad nos cuenta otra cosa. Y es que ni siquiera se están contando los contratos fijos discontinuos. O sea, imaginaos, esto es una locura. Esto es como cuando con el PP también pasó algo parecido, con los contratos de formación. No dejan de ser pues unos planes perpetrados por gente para poder contabilizar una serie de números y poder engañaros a vosotros y que sigáis aplaudiendo con las orejas a una manada de mafiosos, de criminales y de hijos de la gran puta. La solución a todo esto es: os vais de aquí, porque esto va así, de culo y sin frenos, os mudáis a lo rural, intentáis salir adelante en las zonas rurales que siguen siendo más baratas, y yo os lo recomiendo porque la calidad de vida es superior. Vivir de forma alternativa al Estado, es decir, empezar a ganar dinerito en B y a darle la espalda al Estado como buenamente pueda cada uno, que yo es algo que aplaudo hoy en día. Porque, oye, evitar pagar al Estado, para mí, en mi opinión, es decir no a una mafia, ¿no? No os preocupéis por el tema de la sanidad y de las carreteras y de los colegios y todos estos motivos que os dan para el tema de los impuestos. Hay dinero de sobra para todas esas cosas. Lo que pasa es que se están empleando en otras cosas. Fundamentalmente ese es el problema. Por eso las pensiones o la sanidad están en números rojos y con deudas. Es decir, no puede salir una señorita como Yolanda Díaz, que era pues, una líder de estas de los obreros y de yo soy de izquierdas y tal, pues al final es una pobre palurda, pero que cobra un sueldo millonario, porque es una mujer que es millonaria, que tiene vida de millonaria, que tiene solo miles de euros mensuales para sus gastos, como buena millonaria, que tiene un discurso falso de mala persona, de persona que es millonaria y que como ya es millonaria se la suda básicamente lo que os pase a todos vosotros, con tal de seguir en el poder. Que básicamente es el funcionamiento de todas las personas que están ahí.
Entonces, podéis seguir aplaudiendo a los vuestros, podéis decir no a los vuestros y aplaudir a los otros que están en el Congreso siendo socios de los vuestros o de quien estéis ahí, o podéis tomar alternativas. Lo que os digo, os piráis fuera o empezáis a hacer vuestra vida en B, o salimos todos a tropel a la calle y deshacemos esta forma de Estado. De alguna forma. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé.